atención hablando de empleo porque, como ustedes decían, se conoció recientemente el informe del Instituto Cuesta Duarte, donde marca que el salario real se va a mantener y se va a igualar los niveles del periodo pasado, y otro porcentaje lo va a estar superando, un porcentaje menor. Y estamos con el economista Bruno Giametti. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, Bruno, ¿qué lectura se hace de este informe? A simple vista parecen cifras buenas, pero si vemos la trayectoria del salario, no es tan auspicioso. Sí, el informe que nosotros hicimos sobre la 10ª ronda trata de analizar el conjunto de las resoluciones que se tomaron allí en el curso de la negociación en el 2023. En materia de cómo se llegó a las resoluciones del Consejo de Salario, que nos parece algo importante, como viene ocurriendo en las sucesivas rondas desde que se restableció la negociación colectiva en 2005, la mayoría de las resoluciones fueron por acuerdo. Eso para nosotros es algo en términos generales positivo, porque realza, digamos, la vigencia de la negociación colectiva para dirimir las cuestiones vinculadas con el salario, con el trabajo. No obstante, en el caso de las resoluciones que se tomaron por votación dividida, también nos parece importante remarcar que en 25 de las votaciones divididas que hubo, digamos, en las 25 votaciones divididas, en 23 el gobierno votó con los empresarios y solamente en 2 el gobierno votó con los trabajadores. Esa es una primera mirada sobre, digamos, la forma de llegar a las resoluciones de los consejos de salario, mayoritariamente por acuerdo, algo positivo, pero también vemos como elemento ahí de termómetro de cómo se separó el gobierno en la negociación, que mayoritariamente... Siempre se manifiesta que el gobierno está más alineado con las patronales que con los trabajadores. Bueno, ¿sigue siendo así? Sí, eso sería lo que estaría demostrando, digamos, esta cuantificación que hacemos, que en 25 de las mesas en que hubo votación dividida, 23 votó el gobierno con los empresarios y solamente en 2 con los trabajadores. Eso en cuanto a cómo se llegó a las resoluciones de los consejos de salario en este 2023. Respecto de la trayectoria del salario, como bien decías tú anteriormente, en la mayoría de los casos los sectores tenían algún porcentaje pendiente de salario por recuperar, y básicamente ese salario, esos porcentajes faltantes, van a estar alcanzando el nivel de partida en julio de 2024 o en enero de 2025, o sea, ahí se va a estar alcanzando el nivel de salario real que había en julio de 2020 en la mayoría de los sectores. Después hay un 30 y pico, casi 40% de trabajadores que en realidad van a estar a finales de estos acuerdos, que van a estar terminando en 2025 mayormente, van a estar algún punto por encima de lo que estaban en 2019, porque bueno, eran sectores que en general les había ido bien económicamente, y a su vez tenían sindicatos, o tienen sindicatos que tienen cierta fuerza como para establecer mecanismos de crecimiento que de alguna forma repartan en el salario ese crecimiento económico que tuvieron los sectores. Después hay algunas ramas que en realidad no negociaron este año porque venían con acuerdos ya firmados del año pasado, y hay un núcleo de unos 50.000 trabajadores que nosotros siempre los mencionamos porque tienen una situación más precaria, que en realidad ni siquiera en 2026 van a estar recuperando el salario que tenían en 2019, porque son sectores que se calificaron como muy afectados por la pandemia, ¿sí? Y bueno, esos sectores en realidad no van a estar ni siquiera en 2026 recuperando el salario que tenían en el año 2019, y bueno, obviamente que están en una situación inferior a la que tienen el promedio de los trabajadores en esta coyuntura. Bruno, ¿cómo se toman las declaraciones recientes del ministro Mieres, que señalaba que hoy estamos mejor en materia de empleo que en 2019? Bueno, en materia de empleo, si lo vemos en forma estrictamente cuantitativa, eso es así. Digamos, hay más cantidad de ocupados en Uruguay hoy, a este momento, a finales de 2023, principio de 2024, que los que había en 2019. Después hay una discusión que tiene que ver respecto de la cuestión de la calidad del empleo, ¿sí? La informalidad tuvo una baja en algún momento, en 2021, 2022, después en 2023 repuntó, y después otras cuestiones vinculadas a la calidad del empleo, que tiene que ver, por ejemplo, con el salario, que era lo que estábamos hablando anteriormente, que en realidad el salario estuvo en caída y recién en estos últimos meses ha recuperado el nivel que tenía en 2019. Entonces, estrictamente, en cantidad es cierto que el empleo más que se recuperó. En términos de calidad del empleo es más discutible, porque hay algunas dimensiones de la calidad del empleo que pueden estar un poco mejor que en 2019 y otras que están un poco peor.
Muchas gracias, Bruno. Bueno, Josema, ahí teníamos la palabra del economista haciendo referencia a este informe que se conoció y las recientes palabras del ministro de Trabajo, Pablo Mieres.